Soy Elizabeth Castillo, directora técnica de la Fundación Proeducación de El Salvador, FUNPRES. En este momento vamos a hablar de un tema muy importante, el cual hemos denominado cambiando el chip frente al coronavirus. Sabemos que hay una crisis y que esta crisis se ha generado a raíz del coronavirus, que comenzó como una epidemia y ahora es una pandemia. Sabemos que es real, que la estamos viviendo todos, que es compleja y de alto impacto. Un impacto social, un impacto económico, pero también un impacto emocional. Por crisis estamos entendiendo esa reacción que nosotros hemos desarrollado de forma emocional, fisiológica, conductual frente a ese evento precipitante y que cada persona de forma individual está presentando. Es decir, esa manera personal en que estamos enfrentando la pandemia en la que estamos inmersos todos. ¿Cuál es la crisis que estamos viviendo actualmente? La del coronavirus o el COVID-19. Cada uno de nosotros aborda una crisis y el cómo lo hacemos depende mucho de las experiencias, de los conocimientos y de los recursos personales con que contamos. Es decir, cómo le hacemos frente de esas capacidades, esas habilidades y esas competencias que hemos desarrollado a lo largo de nuestra vida. Hay elementos que intervienen en cómo nosotros atendemos una crisis. Estos son los pensamientos, los sentimientos y las acciones. En psicología hay una serie de abordajes. Uno de ellos es la corriente psicológica denominada cognitivo-conductual, la cual tiene un abordaje a nivel emocional y donde se articulan estos tres elementos, es decir, los pensamientos, las emociones y las acciones o las conductas. A esto se le denomina desde la corriente cognitivo-conductual el triángulo cognitivo, el cual es una herramienta que se usa en el tratamiento de la salud mental y es de utilidad para identificar y cambiar los pensamientos irracionales por unos más adaptativos y racionales. Estos pensamientos se ven particularmente influenciados por, como dije, por los recursos personales, por las experiencias que cada uno ha ido desarrollando a lo largo de la vida, pero también por los conocimientos que adquirimos. Estos recursos pueden generar algunos trastornos dependiendo de cómo los aplicamos. Estos trastornos pueden ser ansiedad, depresión, ataques de pánico y otros. La terapia cognitivo-conductual desde 1976 está haciendo uso del triángulo cognitivo. ¿Por qué es importante esta herramienta? Porque nos permite visualizar esta relación entre estos tres elementos. La conducta es aquello que podemos observar, que podemos medir, pero que también podemos determinar en la persona a través de su actuar. Los pensamientos y las emociones no necesariamente son totalmente observables, pero sí se ven determinadas por esos aprendizajes anteriores. Por pensamiento vamos a entender aquello que se trae a la realidad por medio de la actividad intelectual. Los pensamientos son productos elaborados por la mente, que pueden aparecer por procesos racionales o bien por abstracciones de la imaginación. En palabras sencillas, pensamiento es algo que está en mi cabeza y que los demás no pueden ver. Unido a los pensamientos vienen los sentimientos, es decir, esos estados de ánimo, esas disposiciones emocionales hacia un hecho, una persona, y particularmente en esta ocasión, hacia la crisis por el coronavirus. Es decir, son esos sentimientos, es ese algo que yo siento en todo mi cuerpo. Y también donde yo lo ubico. Es importante que podamos determinar cómo nuestro cuerpo nos habla, qué partes de nuestro cuerpo son las que se ven más directamente afectadas.
¿Serán que esos sentimientos, esa disposición emocional, la puedo visualizar yo a través de mi cabeza? Quizás dolores de cabeza, como una forma de reacción. Quizás sean taquicardias, quizás sean cambios de humor. Ese algo que yo siento en todo mi cuerpo que está amarrado a las acciones y a los pensamientos. Las acciones son las conductas. Es ese cómo actúo yo frente a los demás, lo que yo hago frente a los demás, lo que yo puedo observar, como dije antes. Es decir, que los pensamientos, los sentimientos y las acciones van a determinar mi comportamiento y van a determinar mi disponibilidad para enfrentar las situaciones a las que me toca vivir o las que me ha tocado vivir y las que en este momento me está tocando vivir. Quiero plantear una situación frente a la crisis que vivimos por la pandemia del coronavirus. Una situación real por la que estamos pasando todos son esas normativas y esas regulaciones a nivel nacional, pero también internacional por los protocolos que debemos de seguir. Una situación es lavarse las manos y usar alcohol gel cada vez que llego a un lugar. ¿Cuál es el pensamiento que me puede venir cuando me toca realizar esa conducta en cada lugar al que llego? Y quizás me toca visitar 5, 6 o más lugares durante un día. Mi pensamiento puede ser, qué pérdida de tiempo. Ese pensamiento de qué pérdida de tiempo, porque me tengo que lavar las manos con alcohol gel cada vez que llego a un lugar, me puede generar sentimientos de molestia o de incomodidad. Y en esa unión, en esa articulación entre pensamiento y sentimiento, ¿cuáles van a ser mis conductas o mis comportamientos? Quizás eludir la medida. Y entonces voy a ir a lugares donde no se me exige o donde no se me solicita que acate esa normativa. Pero ¿qué pasa si cambio el chip? ¿Qué pasa si el pensamiento no es qué pérdida de tiempo, sino que el pensamiento ante la situación, lavarse las manos y usar alcohol gel cada vez que llego a un lugar, sea, me están cuidando a donde llego? Porque sabemos que es una medida que han dictado los organismos y de acuerdo a los protocolos internacionales, sabemos que es una medida importante y necesaria en estos momentos. Si mi pensamiento es me están cuidando a donde llego, ¿cuáles son los sentimientos que me va a generar este pensamiento? Quizás sea de agradecimiento y de seguridad. Agradezco que en el lugar estén tomando las medidas de forma nacional e internacional, porque al final eso me brinda acciones de protección, acciones preventivas y también me genera seguridad de que podemos controlar y de que estamos tomando las medidas necesarias. El pensamiento me están cuidando a donde llego y los sentimientos de agradecimiento y seguridad, ¿qué comportamientos o qué acciones van a generar? Lo más seguro es que va a generar cumplo y promuevo la medida. ¿Por qué? Porque es una acción que debo realizar, porque es una forma de cuidarme directamente a mí, pero también de cuidar a los demás, de cuidar a los inmediatos, posiblemente en mi familia, siguiendo esas normativas, pero también a todo lugar donde llego y por lo tanto al país. Cuando lavarse las manos y usar alcohol gel cada vez que llego a un lugar tiene ese pensamiento positivo, ese pensamiento racional y ese pensamiento como parte de un protocolo, hace que mi conducta se vuelva positiva. Entonces, la forma en que pensamos define la forma en cómo nos sentimos. Y la forma en cómo nos sentimos define la forma en cómo actuamos. Todo esto es parte de lo que podemos hablar como higiene psicológica ante el coronavirus. Es que gestionamos los pensamientos intrusivos y distorsionados. Es normal que aparezcan. Simplemente cuestionamos su validez, por eso recomendamos que sigamos las normas internacionales
y de los organismos de salud y de cada nación, porque son protocolos que debemos de seguir para la prevención y para poder controlar esta pandemia. No propaguemos el miedo. Hablemos de otros temas, generemos otros temas, pero sigamos la recomendación. Finalmente, mantengamos una actitud positiva, objetiva y preventiva.